Estados Unidos es un país gigantesco y quizá del que más se habla en todo el mundo. Constantemente se recuerdan sus grandes victorias militares y sus derrotas son mantenidas deliberadamente en el olvido, y es también ampliamente identificado por establecer bases militares en cualquier lugar del mundo en el que pone el pie. Normalmente los territorios estadounidenses, sin importar en dónde se encuentren, son mantenidos celosamente bajo su poder. Por lo tanto, los movimientos secesionistas, que surgen esporádicamente bajo la sombra de las barras y las estrellas, tienen poca o ninguna repercusión, y por lo mismo, un nulo éxito. El mejor ejemplo de los fracasos separatistas son los Estados Confederados de América. Sin embargo, hay un país que durante años fue un estado más de los Estados Unidos, y de esto ya nadie se acuerda, y que hoy en día es una nación completamente independiente. ¿Puedes adivinar cuál es? Antes de indicarlo, daremos un necesario breviario histórico para comprender de la mejor manera esta historia. A inicios del siglo XIX se llevaron a cabo movimientos independentistas en contra de la corona española por todo el continente americano, promovidas por el tío Sam, resultando en una masiva expulsión europea de casi todo el nuevo continente, conservando su presencia solo en Cuba y Puerto Rico. Para lograr la expulsión total de los españoles de América, Estados Unidos buscó comprar las islas, pero España se negó tajantemente. Entonces se recurrió a otra táctica. En 1898, la Unión Americana envió sin previo aviso al acorazado Maine al puerto de La Habana. El 15 de febrero de ese mismo año, el Maine misteriosamente estalló mientras se encontraba anclado en la costa, provocando más de 250 bajas estadounidenses. Las investigaciones sugieren que la embarcación estalló desde dentro, por lo que una amplia mayoría piensa que fue el mismo tío Sam quien provocó el accidente para entrar en un conflicto con España. Si fue provocado o no, quizá nunca lo sepamos. Lo cierto es que la táctica funcionó y Estados Unidos ingresó a un enfrentamiento directo con España, que duró poco más de 3 meses y que terminó con una indiscutible victoria estadounidense, cediéndole a España los territorios de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Puerto Rico y Guam aún son posesiones estadounidenses, mientras que Cuba quedó bajo dominio estadounidense hasta 1902, cuando alcanzó su independencia, pero a cambio de que Estados Unidos pudiera establecer varias bases en su territorio. Una de ellas es la infame Guantánamo. Sin embargo, las cosas con Filipinas, en el sur de Asia, fueron muy diferentes. Después de la victoria estadounidense, en Filipinas, se pensó que se había alcanzado la independencia, por lo que se hizo toda una ceremonia donde se izó la nueva bandera filipina, y Emilio Aguinaldo se convirtió en el primer presidente de la nueva república. No obstante, pronto llegó Estados Unidos a poner claras las cosas, pues ahora Filipinas les pertenecía, y se convertirían, quisieran o no, en un estado libre asociado a la Unión Americana. Durante los siguientes 3 años, habría un gobierno liderado por generales estadounidenses y otro gobierno paralelo encabezado por Aguinaldo, que mantenía su idea de que Filipinas fuera completamente independiente. Por supuesto que fue cuestión de tiempo para que un conflicto armado estallara entre ambos bandos. Un conflicto bastante desigual, pues los filipinos, armados principalmente con machetes y pistolas, poco pudieron hacer contra el armamento estadounidense. Para sintetizar, Estados Unidos ganó el conflicto oficialmente en 1902, tras recibir sonoras quejas de la comunidad internacional por sus excesos, que, dadas las normas de la plataforma, no nos es dado explicar, pero que se encontrarán fácilmente como las órdenes de Jacob Smith. Después de la derrota, que le costó aproximadamente 1/6 de su población, Filipinas se convirtió en una colonia estadounidense, y el tío Sam hizo de todo para imponer su cultura en el archipiélago. Durante los siguientes 39 años, se vivió un ambiente más o menos estable, hasta que el Imperio japonés atacó Filipinas el 8 de diciembre de 1941, justo un día después del ataque a Hawái. Japón avanzó rápidamente por las islas y en 1943 se creó un gobierno en Filipinas dependiente de Japón,
aunque los Estados Unidos se repusieron rápidamente del azote nipón, y de hecho, con la ayuda de México, recobraron el control de Filipinas. Tras obtener el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, después de haber estado 47 años en poder de Filipinas, por fin concedió la independencia al país asiático, aunque conservó unas enormes bases militares en su territorio, y esporádicamente siguió interviniendo en sus decisiones políticas, cosa a la que se dio fin definitivamente en 1992. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué sería hoy de Filipinas de ser un estado más de la Unión Americana? ¿Cómo cambiaría esto la historia contemporánea? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.